clase. Ya, comenzamos entonces. Habíamos iniciado la función afín, que la diferencia solamente con la función lineal era que la función afín tenía un elemento extra, el más c, ¿cierto? Si quitamos el más c, esto mx sería la función lineal. Lineal viene de línea, pues chiquillos, una línea. Ustedes saben perfectamente lo que es una línea. Entonces, ¿qué significa lineal? Que sigue, es una función que grafica o que representa una línea que no cambia de dirección. Por ejemplo, si yo compro una pelota, 2 pelotas, 3 pelotas, 4 pelotas, 5 pelotas, va subiendo la variable de cantidad de pelotas, como también va subiendo la cantidad de valor que me va a salir proporcionalmente, porque de hecho la proporción directa es una función lineal. Entonces, ¿se dan cuenta? Por eso se llama lineal, porque sigue una línea. En cambio, la función afín, vamos a agregar el elemento c que tiene que ver con el coeficiente de posición. ¿Se acuerda que en la lineal, la m, ¿a qué representaba? Bueno, él lo dice, ¿no? A la pendiente. Si era positiva, la gráfica era creciente, la recta. Si era negativa, era decreciente. Lo mismo va a pasar en la función afín. Eso no cambia. Pero la diferencia va a ser el coeficiente de posición, porque si la función lineal pasaba por el origen, que era el punto 0, la función afín no pasa por el origen. ¿Por dónde pasa? Corta el eje Y en C. O sea, si C vale 5, significa que la recta va a pasar por el 5. Si C vale 2, va a pasar por el 2. Nunca va a pasar por 0, por eso dice aquí M y C distintos de 0. Si C vale 0, sería una función lineal. Ya. Vamos a... Ahí tenemos una gráfica, ¿ven? Tenemos una gráfica de una función lineal. Pregunto, miren esta gráfica. Bueno, es que ya sale más adelante, pero así, solamente mirando esa gráfica, ¿cuánto vale C? Abra el micrófono, por favor. Solo mirando esta gráfica, no miren más abajo. ¿Cuánto vale C? Menos Aló. 2. Menos 2, gracias, Antonia. Porque el C es donde corta la recta al eje Y. Y este es el eje Y, si usted observa, ahí, po, en el menos 2, se cortó, entonces significa que C vale menos 2. ¿Qué otra cosa yo puedo preguntarle solamente mirando la gráfica? La pendiente. La pendiente. ¿Es positiva o negativa? Hay más alumnos. La pendiente positiva, ¿por qué? Porque va creciendo. ¿Puedo calcular la pendiente? Sí. Solamente con el gráfico yo puedo calcular la pendiente. ¿Cómo? Tomando 2 puntos. Yo podría tomar el punto 0, menos 2, que es ese, y podría tomar incluso este punto. ¿Qué punto es este que estoy marcando aquí? Capaz que ni se acuerden cómo ubicar los puntos. ¿Qué punto es ese? Deme las coordenadas de este punto que vamos a llamar B. 1,1. Muy bien, el punto B, las coordenadas 1,1. ¿Ya?
Yo tomando estos dos puntos, yo puedo calcular la pendiente con la fórmula. Ya. Veamos. Veamos este ejemplo. Entonces dice, representa algebraicamente la función mostrando, espera un poquito, mostrada en el gráfico. Representa algebraicamente la función mostrada en el gráfico. Tenemos que determinar la pendiente y el C. Ya. Pongan atención. Dice, la función f es afín. Por lo tanto, podemos representarla como f de x igual mx más c. Luego, como la gráfica de la función corta el eje y en el punto 0, menos 2, ya tengo el valor de c que es menos 2. Reemplazamos el valor de c en la expresión. Ahí donde tenía c, pongo menos 2. Como el punto 1,1 pertenece a su gráfica, se cumple que f de 1 es igual a 1. F de 1 sería entonces igual a m por 1 porque descubrí que la x vale 1 en este caso. M por 1 más menos 2. Y eso me da 1. Entonces, m más menos 2 va a ser igual a 1. Despejo m, ese menos 2 pasa sumando, me da 3. Por lo tanto, la pendiente en este caso vale 3. F de x sería entonces igual a 3x más menos 2, o bien f de x igual a 3x menos 2. Atento aquí, una función afín f de x es igual a mx más c con m y c distinto de 0, se puede representar como la gráfica de una función lineal g de x es igual a m por x trasladada c unidades hacia arriba o hacia abajo según corresponda. Si c es mayor que 0, si c es menor que 0. Entonces, yo tengo la función lineal que está ahí y esta la puedo trasladar. Si c es mayor que 0 se va a trasladar hacia arriba, obviamente, y si es menor que 0 se va a trasladar hacia abajo en el valor de c. ¿Ven? Lo vamos a ver en este ejemplo. Los puntos P, Q y R pertenecen a la gráfica de f. Pero antes de entrar en ese ejemplo, quiero volver a mostrarles el video ya que resume en forma completa la diferencia de ambas funciones. Por última vez, vamos a ver este video. Bienvenidos a una nueva entrega de puntajenacional.cl. En esta ocasión hablaremos sobre la función lineal y la función afín. Primero, la función lineal es quizá una de las funciones más simples que estudiaremos y esta corresponde a una relación de proporción directa entre f de x y x, donde m es el coeficiente de proporción y obviamente tiene que ser distinto de 0. Por ejemplo, las funciones f de x igual a 2x y f de x igual a menos un tercio de x. Si nosotros representamos estas funciones de manera gráfica, obtenemos lo siguiente, en donde podemos darnos cuenta que ambas funciones pasan por el origen del plano cartesiano, es decir, por el 0,0. Estas son funciones lineales. Así también nos damos cuenta que el coeficiente m, que es el que le da las propiedades a la función y su representación gráfica, nos va a determinar si la función es creciente, por ejemplo para el caso de 2, como es cuando es positivo, o decreciente para el caso que m sea menor que 0. La función afín, por su parte, es una función del tipo f de x igual a mx más n, donde m y n son constantes reales distintas de 0.
En este caso, nos podemos dar cuenta que la diferencia con la función lineal es el coeficiente n. Ese coeficiente va a hacer que la función no pase por el 0,0, pero nos va a determinar otras propiedades de la función, aparte de lo que ya conocemos de m. Por ejemplo, estas dos funciones, si nosotros hacemos su representación gráfica, considerando sus coeficientes m y n, que son los que le dan las propiedades, obtenemos lo siguiente, donde, igual que en el caso anterior, para m mayores que 0 la función es creciente y para m menores que 0 la función es decreciente. Ahora nos falta saber qué significa ese más 5, el coeficiente n. Muy bien. N corresponde a la intersección con el eje y que tiene la función, como podemos ver ahí. Y en el caso de la otra función también corresponde a lo mismo. Es la intersección con el eje y. En resumidas cuentas, podemos decir que la función va a ser creciente cuando m es mayor que 0 y la función va a ser decreciente cuando m es menor que 0 e intersectará el eje y en n. La intersección con el eje x para la función f de x igual a mx más n se encuentra desarrollando la ecuación de primer grado mx más n igual a 0. Por ejemplo, si quisiéramos hallar los puntos de intersección de la siguiente función, f de x igual a 3x menos 15, tenemos que desarrollar la ecuación 3x menos 15 igual a 0. Si despejamos, obtenemos que 3x es igual a 15, por lo tanto x es igual a 5. Es decir, esta función va a intersectar al eje x en 5 y aparte por lo visto anteriormente como n es igual a menos 15, entonces la función va a pasar por el eje y en menos 15 y en el eje x en 5. Si hacemos la gráfica entonces, ya sabiendo dos puntos, podemos trazar la recta. Excelente. Em, Quiero que veamos otro video que va a hablar de la gráfica de la función. Hola amigos y amigas, bienvenidos a una nueva entrega de Cállate. puntajenacional.cl. En Ahí está, el de octavo. Atentos. En la función lineal y en la función afín, lo primero que vamos a hacer va a ser identificar en lo que se diferencian sus gráficas. La función lineal siempre pasa por el origen del plano cartesiano. En cambio, la función afín no necesariamente pasa por ese punto. Tenemos la ecuación principal de la función lineal, que es y igual a mx, y tenemos la ecuación principal de la función afín, que es y igual a mx más n. La m es la pendiente y la n es el intercepto con el eje y. Ahora vamos a hablar sobre la pendiente. Una pendiente determina la inclinación de la recta. Cuando la pendiente sea positiva, nuestra gráfica va a ser creciente. En cambio, cuando la m sea negativa, nuestro gráfico va a ser decreciente. El intercepto con el eje y corresponde a la intersección de la recta con el eje y. Y este punto es 0,n. Si tenemos la siguiente ecuación, y igual a x más 4, nuestra pendiente es positiva porque vale 1 y nuestra n vale 4. Eso significa que la gráfica de nuestra función va a ser creciente y va a pasar por el punto 0,4. ¿Cómo podemos graficar una función lineal o afín? En primer lugar, siempre necesitas dos puntos. Puedes ayudarte con el intercepto con el eje y. Y además, generalmente vas a tener que calcular un punto. Veamos este ejemplo. Tenemos la función y igual a menos 2x. El intercepto con el eje y es el 0,0 porque esto es una función
lineal. Ahora, si eso te confunde, imagínate que al menos x le suma 0, eso significa que el n vale 0 y eso nos daría el intercepto con el eje y como 0,0. Para poder encontrar el otro punto necesitas asignarle un valor a la x. Puede ser el valor que tú quieras. En este caso yo voy a elegir el 2. Recuerda escoger un valor que no sea muy grande para que sea más fácil calcular el valor de y. Para encontrar el valor que tiene y, tienes que reemplazarlo en la función. Es decir, que en este caso vamos a tener y igual a menos 2 por 2. Entonces el valor de la y va a ser menos 4. Y nuestro punto al final va a ser 2, menos 4. El 2 que asignamos nosotros y el menos 4 que calculamos. Veamos otro ejemplo. Tenemos la función y igual a menos 2x más 4. En este caso, el n vale 4, es decir que nuestro intercepto con el eje y es 0,4. Ahora debemos asignarle un valor cualquiera a x. Te recomiendo que elijas números pequeños para no complicar los cálculos. En este caso, yo asigné el valor de x como 1. Reemplazamos en la función, nos va a quedar y igual a menos 2 por 1 más 4. Calculas y el y te va a dar 2. El punto entonces que calculamos es 1,2. Ubicas los dos puntos en la gráfica, los unes y vas a tener el gráfico de esta función. En esta función podemos asignar cualquier valor a la x porque el dominio de una función lineal son todos los reales y el recorrido de la función lineal también son todos los reales. En algunas funciones no vas a poder hacer esto tan libremente, para que lo tengas presente. Espero este video te haya ayudado a aclarar algunas dudas. Ya. Volvamos entonces a nuestra página, a la página 105, chicos. Página 105 del libro. ¿Qué dice? Los puntos P, Q y R pertenecen a la gráfica de f, de esta función. Determina la coordenada que falta en cada uno de ellos. ¿Qué falta? ¿Qué sería eso? Lo que faltaría, lo que falta, no el número, sino faltaría qué cosa. No se olviden que siempre un punto está definido por x, y. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos aquí es el valor de x y nos falta determinar el valor de y. ¿Ya? Tenemos el punto P, que es 6, algo, 6, no sé qué. El menos 8, que está por acá, con un valor que vamos a determinar, y el menos 10, algo también. Veamos aquí cómo se hace esto. La función f es afín porque no pasó por el eje, por el punto de origen, así que entendemos ya que es afín. Por lo tanto, la representamos como f de x igual a mx más c. Como la gráfica de la función corta al eje y en el punto 0,3, está 0 de x, y ahí está el 3 de y, 0,3, el valor de c es 3. Al reemplazar este valor, obtenemos entonces que f de x es igual a mx más 3. Los puntos menos 2,2, ese que está ahí, y 2,4, ese que está ahí, pertenecen a la gráfica de f. Por lo tanto, podemos calcular la pendiente m de la recta. Estos dos puntos son tomados libremente. Uno podría haber tomado el punto menos 4,1 o haber tomado, qué sé yo, cualquier otro punto, pero se tomaron esos dos puntos. Se calcula la pendiente con la fórmula, ¿cierto? I sub 2 menos I sub 1 sería 4 menos 2 me da 2 y 2 menos 2. Y eso me da 4. Se simplifica y la pendiente me quedó en un medio. La pendiente m de una recta está relacionada con su inclinación y puede interpretarse como la variación de y por cada unidad que varía x.
Entonces me quedaría así. Luego, f de x igual a 1/2 por x más 3. Ahora con eso, dice, vamos a calcular, porque no se olviden que estamos viendo los puntos P, Q, R. Y vamos a determinar el valor de y. O sea, en el fondo, aquí nos dieron el valor de x. Estos son x. Entonces, f de 6, reemplazo aquí en la función, 1/2 por 6, donde tengo x, pongo el valor, más 3. Chicos, multiplicar una fracción por un entero, en el fondo lo que equivale es a multiplicar el numerador 1 por el 6. Y todo número entero está partido por 1. Entonces, esta multiplicación voy a retomarla porque de pronto, chicos, que se le olvida. Me quedaría así. 1 por 6, 6. 2 por 1, 2. Sacamos enteros. El 2 en el 6 contiene 3 veces. Pero, obviamente, que aquí yo lo puedo hacer más directo. Porque son números pequeños, miren. 1 por 6, 6. Al tiro, dividido 2, me dio ese 3. Lo otro que yo podría haber hecho aquí es haber simplificado el 2 por el 6. Si yo simplifico el 2 por el 6, me queda al tiro el 3. Bueno, ese era un paréntesis con respecto a la fracción. Entonces, 3 más 3 me dio 6. Encuentro el otro valor, el valor de y, que era 6. Aquí, si x vale menos 8, entonces reemplazo 1/2 por menos 8, que me da menos 4. Y menos 4 más 3 me da menos 1, y encontré el valor de y que andaba buscando. Si x vale menos 8, y vale menos 1. Y finalmente, si x vale menos 10, reemplazo en la función 1/2 por menos 10. Eso me va a dar menos 5 más el valor de c, que es 3. Y me queda menos 2. Entonces, la coordenada faltante en cada punto es la imagen de la abscisa. No se olviden que la abscisa es x del punto. Ya. En una función afín de la forma f de x es igual a mx más c, se tiene que si m es distinto de 0 y c vale 0, esa es una función lineal. Si m es igual a 0 y c distinto de 0, la función f es una función constante, es decir, para todo x que pertenece al dominio se tiene que f de x es igual a c. Ya, chicos, hemos terminado el tema de funciones, digamos, los conceptos, la materia. Ahora lo que vamos a hacer es solo practicar en esta semana, los minutitos que nos quedan ahora, y la próxima clase, que es el viernes. Así que vamos a hacer hartas actividades para ir aclarando todas las cositas, pero de todo tenemos que quedarnos con conceptos generales en este curso de octavo. Lo primero es cómo está definida la función lineal y cómo está definida la función afín. Que ustedes sepan cuál es la diferencia. Eso es lo que se nos pide en este curso, que ustedes puedan diferenciar una de otra. En el fondo, la forma que toma, ¿cierto? Lo segundo, que sepan qué significa M, que sepan qué significa C. Tercero, que puedan graficar la función, que es una de las cositas más fáciles y entretenidas, graficar la función. Ubicarla en el plano cartesiano, ubicar los puntos y trazar la recta. Y por último, encontrar, digamos, los valores, si a veces falta la pendiente, saber calcularla, saber encontrar C y aplicarla y algunos problemitas.
Así que eso. Vamos entonces a las actividades que están en la página 106. Vamos a la primera. Todo el mundo con su cuaderno y su libro abierto. ¿Qué dice la número 1? Dice, determina si las siguientes son funciones lineales o afín. Justifica tu respuesta. ¿Qué me dice la letra A, por favor? La letra A. F de x igual a 3/4 x menos 1. ¿Es lineal o afín? Afín, Gracias. Afín. ¿Por qué? porque C es distinto de 0. Muy bien. Buena. Buena, Pipe. Porque C es distinto de 0. Porque tiene un valor C o tiene un valor menos 1 también. Y que es distinto de 0. Si hubiera sido 0, queda como una función lineal. Buena. Entonces pongan ahí al ladito afín. Vamos a la siguiente. ¿Qué me dice la B? ¿No hay nadie? La B es afín o lineal. Aló. Dedocráticamente entonces, Ya pues chiquillos, a ver Sofía Nostroza. eso. Lineal. La letra B. B. ¿Por qué dices tú que es lineal, Sofía? Porque termina en -5. Porque Ya. porque termina en menos 5 es porque no es lineal, pues, Sofi. No es lineal. Esto sería entonces, si no es lineal, ¿qué sería? Afín. Afín. Pero bien, Sofía, porque eres la única que se atreve a responder. No te olvides Bueno. que la lineal es solita, es x con algo, por algo. Si hubiese salido 3x, ahí hubiese sido lineal, pero si aparte de la x aparece un más o menos algo, la hace afín. Porque es de la Entonces, ahora entendí. Eso, de eso se trata, así que no se trata de ser perfecto y que nadie se equivoca, porque si no, ¿para qué terminemos la clase? Sí, tenía miedo en responder, en equivocarme. Pero no Mira, importa, Sofía, si esa es la idea de equivocarse. El poder aclarar las dudas y explicarte por qué no es así. Nadie te va a descontar una nota o te vamos a poner una notación negativa. Esa es la idea. Porque si se quedan con las dudas, después van a cometer estos errores en una evaluación. Ujú. lo que pasa es que la tía María Paz es pesada, pero hay que aguantarla, pues. Mira eso. ¿Por qué es afín? Porque es de esta forma. F de x igual a mx más c. Ese más c puede ser menos c o más c. Lo que se refiere que es que a la x en sí le acompaña algo más. Si tú te fijas en la primera, hay un menos 1 que sería el valor de c. Y en la segunda, menos 5 que sería el valor de c. Ya. Aquí, a ver, Sofía, aprovechemos. ¿Para qué hablé? Dijo la Sofía. Mira tu función. H de x es igual a 3x menos 5. ¿Cuánto vale m? ¿Qué valor representa m en esta función? Sería ¿El 3 o el 5 o el 3. menos 5? El Muy 3. bien. ¿Y c? ¿Cuánto vale c aquí? -5. Buenísimo.
buenísima, flaca, yo soy una mostra. ¿Cómo lo veo? Oh, ok. Ya. Pascal Eloísa Vega de la Mercedes Jacinta Tapia y Guru enseñar Torrasuris. La letra C, ¿es lineal o afín? Afín. ¿Por qué? Porque es, bueno, es f de x es igual a m más algo. Más C, po. Más c. Muy bien, porque es de la forma f de x igual a mx más c. Muy bien. Excelente en la justificación. Me lo pueden decir así. La letra C es una función afín porque es de la forma m f de x igual a mx más c. O más chilensi, o más simple. Tío es afín porque aparte del menos 2x aparece el valor más 6 que correspondería al coeficiente de posición o a c, qué sé yo. O algo acompaña a la x. Felipe Figueroa, la letra D es afín o lineal. Afín. Afín. Sebastián Palma, la E, afín o lineal. 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 ¿Y la F, todo el mundo? ¿La F? Ya pues, Sí. Sofi. Afín, muy bien. Ya, ¿qué tarea esta Bien, página? Antonia. Se va a acabar